Brianna Hewlett se encogió cuando el vaso de café de plástico le quemó los dedos. Se lo pasó torpemente a la otra mano y siguió hojeando el manuscrito, mirando el reloj. Faltaban menos de 24 horas para la fecha límite, y el texto necesitaba una revisión a fondo. El viento otoñal entraba por la ventana entreabierta de la redacción, trayendo el olor de las hojas caídas y la lluvia. Brianna se frotó los ojos, enrojecidos por la falta de sueño, y bebió otro sorbo. En una mesa cercana, Petra Montgomery, una compañera editora, se rió en voz baja, mirando su teléfono. Al notar la mirada de Brianna, giró la pantalla. «Mira, hoy tu marido ha vuelto a ganarse a todo el mundo. Este es el tercer artículo de elogio de esta semana». La pantalla mostraba el rostro sonriente de Leroy Pearson, el presentador de las noticias de la noche de WGTX, con la leyenda, la voz más encantadora de Hoover. Brianna sonrió con fuerza y asintió, fingiendo orgullo. En realidad, todas las críticas elogiosas de su marido últimamente la habían irritado extrañamente. «¿Cómo es que siempre parece recién salido de un salón de belleza?», insistió Petra. «Mi marido parece un vagabundo después de un día de trabajo, y el suyo incluso se presenta desde el lugar del accidente como si fuera una alfombra roja. Mucha gomina y 3 horas delante del espejo cada mañana», bromeó Brianna, aunque en parte era cierto. El aspecto perfecto de Leroy le había parecido atractivo en otro tiempo. Ahora era como una máscara tras la que rara vez veía a la persona real. Petra dijo algo más sobre el último informe, pero Brianna no escuchaba, sumida en sus propios pensamientos. Se habían conocido hacía 6 años en un acto literario al que Brianna había asistido con autores de su editorial. Y Leroy había cubierto el evento para las noticias. Era un reportero novato que acababa de empezar su carrera y aún no había adquirido la pulida suavidad que ahora le caracterizaba. Brianna recordaba lo nervioso que se ponía delante de la cámara, su genuino interés por los libros y lo divertidas que eran sus bromas entre toma y toma. La boda fue 2 años más tarde, justo cuando Leroy fue ascendido a presentador de las noticias diurnas. 1 año después, obtuvo el codiciado puesto de presentador de las noticias de la noche. Desde entonces, la carrera de su marido se había disparado, y su relación. Brianna no sabría decir exactamente cuándo empezaron a distanciarse. Puede que fuera hace unos 6 meses, cuando Leroy empezó a quedarse hasta tarde, alegando reuniones no programadas y rodajes extra. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de su marido. «Esta noche volveré a llegar tarde. No me esperes para cenar». Brianna suspiró y guardó el teléfono. Mensajes como este llegaban cada vez con más frecuencia. Antes, al menos le explicaba los motivos, pero ahora se limitaba a ser breve. Cuando ella intentaba averiguar los detalles, Leroy se enfadaba o utilizaba frases generales sobre asuntos relacionados con el trabajo. «Tierra a Brianna». Petra agitó la mano delante de su cara. «Nos vamos a comer, ¿vienes?» «No, gracias. Quiero terminar este manuscrito». Al quedarse sola, Brianna intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Leroy. En los últimos meses, se había vuelto un poco nervioso. A menudo estaba pendiente del teléfono con cara de preocupación, y cuando Brianna se acercaba, se lo guardaba en el bolsillo. Varias veces se dio cuenta de que susurraba a alguien en el baño, y una noche se despertó y se dio cuenta de que no estaba allí. Encontró a su marido en la cocina. Estaba junto a la ventana con el teléfono en la mano, y cuando la vio, se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. «No podía dormir, pensé en mirar el correo», murmuró entonces. Pero Brianna notó algo nuevo en su mirada. Miedo. ¿Qué podía ocultar un hombre cuya vida transcurría casi enteramente en televisión? Brianna se encogió de hombros ante los pensamientos de engaño, aunque todos los indicios apuntaban en esa dirección. Leroy siempre había sido vanidoso, adoraba la atención de las mujeres y se regodeaba en las miradas de admiración. Pero ella creía que detrás de esa apariencia se escondía la sinceridad que una vez había amado. Otra señal preocupante eran sus ausencias ocasionales. Los fines de semana, podía acordarse de repente de una reunión importante que no había mencionado antes. A veces llamaba para decir que llegaría tarde al trabajo, aunque Brianna sabía a ciencia cierta que la emisión de la tarde había terminado hacía tiempo. Cuando llamaba al estudio, la recepcionista respondía invariablemente que Leroy ya se había marchado. Últimamente, su marido se había vuelto sensible a cualquier pregunta sobre su reputación. Recientemente, una cadena rival había emitido un reportaje sobre presentadores de noticias tendenciosos, y aunque no se mencionaba el nombre de Leroy,
Él había llegado a casa furioso, dando portazos y maldiciendo a gente envidiosa que haría cualquier cosa por manchar su nombre. «Te das cuenta de que en este negocio la reputación lo es todo, ¿verdad?», dijo, paseándose nervioso por el salón. «Un paso en falso, un rumor y tu carrera está arruinada». Brianna trató entonces de calmarle, diciéndole que nadie dudaba de su profesionalidad, pero él se limitó a agitar la mano, diciendo que ella no entiende las reglas del juego. En Oxford Press, donde trabajaba Brianna, el ambiente era muy distinto. Aquí se valoraban los conocimientos y la experiencia, no la apariencia o la capacidad de aguante ante la cámara. Los compañeros solían bromear diciendo que eran el último reducto de la élite intelectual en un mundo obsesionado por las imágenes visuales. A Brianna le encantaba este ambiente. Era el lugar al que sentía que pertenecía. Llevaba 7 años como editora, especializada en prosa contemporánea. Decenas de novelas y colecciones de relatos han pasado por sus manos. Algunas de ellas ganaron prestigiosos premios literarios. Brianna se enorgullecía de su capacidad para ver el potencial incluso en textos imperfectos, ayudando a los autores a descubrir su verdadero talento. Ahora mismo, sobre su mesa yacía el manuscrito de una primera novela que necesitaba mucha revisión, pero en la que vio una auténtica chispa de genialidad. La historia trata de una mujer que, tras una tragedia familiar, descubre que es capaz de escuchar los pensamientos de quienes la rodean. La autora, una joven escritora de los suburbios de Hoover, tenía una perspectiva fresca y un estilo original, pero le faltaba experiencia y confianza. Brianna había mantenido varias consultas con ella, ayudándola a estructurar la trama y a profundizar en los personajes. Al mirar el reloj, Brianna se dio cuenta de que llevaba 4 horas trabajando sin parar. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo las paredes de la oficina de tonos dorados. La mayoría de sus compañeros ya se habían ido a casa. Se estiró, sintiendo que se le agarrotaba la espalda, y decidió tomarse un descanso. En la cocina de la editorial, Brianna conoció a Nancy Cromwell, redactora jefe del departamento de no ficción. Nancy, una mujer mayor, con el pelo corto y mirada perspicaz, llevaba 30 años en el negocio editorial y había visto sus altibajos. ¿Otra vez tarde?, preguntó Nancy, sirviéndose una taza de té. ¿No está cansado tu marido de cenar solo? Esta noche también llega tarde, contestó Brianna sacando la taza del armario. Ah, sí, la estrella de la tele. Lo vi ayer en las noticias. Un reportaje sobre la corrupción en el ayuntamiento. Hizo un buen trabajo, aunque creo que lo dramatizó demasiado. Brianna sonrió. Nancy era una de las pocas personas que no admiraba incondicionalmente a Leroy. Le gusta añadir dramatismo. Dice que así mantiene la atención del público. Puede ser, se encogió de hombros Nancy. Pero a veces me pregunto dónde acaba el reportaje y empieza el espectáculo. Pero lo siento, no quería herir tus sentimientos. No pasa nada, le aseguró Brianna. Sé lo que quieres decir. El propio Leroy admite a veces que tiene que mantener el equilibrio entre informar y entretener. Hablaron un poco más de asuntos de trabajo, tras lo cual Nancy se marchó y Brianna volvió a su mesa, pensando en las palabras de su colega. Efectivamente, la línea entre noticias y entretenimiento en el trabajo de Leroy era cada vez más delgada. A veces, al verlo en la pantalla, apenas reconocía al tipo serio del que una vez se había enamorado. El teléfono volvió a vibrar. Brianna esperaba ver otro mensaje de su marido, pero era un número desconocido. Buenas tardes, Brianna. Soy Esther Pritchard, la vecina de tu madre. Estoy preocupada, hace días que no se ve a Virginia. No contesta al teléfono ni sale a recoger el correo. Brianna frunció el ceño. Ella y su madre rara vez hablaban, y normalmente era la propia Brianna quien iniciaba las conversaciones. Virginia Hewlett prefería la soledad y una botella de whisky a la compañía de sus propios hijos. Tras la muerte de su padre, se había convertido en una reclusa y la ya tensa relación con su hija había terminado por romperse. Brianna colgó el teléfono, pero un minuto después volvió a sonar. Esther Pritchard llamaba en persona. «Siento molestarte, querida». La voz de la mujer mayor sonaba preocupada. «No suelo entrometerme. Ya sabes que a tu madre no le gusta que se metan con ella. Pero lleva 3 días con las cortinas echadas, las luces apagadas, y ayer hizo que le trajeran la compra y todavía está en el porche. Eso no suena a ella». «A lo mejor se ha ido», sugirió Brianna tímidamente, aunque ni ella misma se lo creía. Virginia casi nunca salía de casa. «El coche está allí, y Rocco siempre está lloriqueando en la puerta». Rocco es el viejo labrador de su madre, la única criatura por la que parecía sentir verdadero afecto.
La llamaré. Lo he intentado, cariño. Suena el teléfono, pero nadie lo coge. Después de la conversación, Brianna marca varias veces el número de su madre, pero solo oye largos pitidos. La ansiedad iba en aumento. Por complicada que fuera su relación, no podía ignorar la situación. Recordó la última vez que había visitado a Virginia. Hacía 2 meses, el día del cumpleaños de su madre. Brianna había venido con un regalo, un nuevo plaid de lana, sabiendo que la vieja casa no abrigaba bien. Virginia la recibió con su frialdad habitual, pero aceptó el plaid e incluso murmuró algo parecido al agradecimiento. Pasaron 3 horas angustiosas juntas, casi sin hablarse, mientras Brianna preparaba la cena y su madre se sentaba en el porche con un vaso de whisky, con la mirada perdida en la nada. Brianna le había dejado su nuevo número de teléfono antes de marcharse, pero su madre nunca la había llamado. Sin embargo, esa era la norma de sus interacciones. Brianna solía llamarla una vez cada 15 días para saber cómo estaba, pero siempre recibía un «Estoy bien, no te preocupes». Clayton, su hermano mayor, les aconsejaba que aceptaran que su madre nunca volvería a ser la misma. Después de la muerte de nuestro padre, ella prefirió la botella a nosotros. Esa es su elección, y no hay nada que podamos hacer para cambiarla. El propio Clayton apenas tenía contacto con Virginia, solo la visitaba una vez al año, cuando venía a Hoover por negocios para su agencia de seguridad. Vivía en un estado vecino y parecía completamente absorto en su trabajo. Brianna pensaba a menudo en lo diferente que ella y su hermano habían afrontado la tragedia familiar. Clayton se había alistado en el ejército y luego había creado su propia empresa, aislándose por completo de su doloroso pasado. Ella, en cambio, eligió la literatura, primero como vía de escape a otros mundos y luego como profesión. Pero a diferencia de su hermano, Brianna no pudo cortar por completo la conexión con su madre, aunque cada visita a casa de sus padres se convertía en una tortura emocional. Clayton era 6 años mayor que Brianna y siempre le había parecido increíblemente fuerte y seguro de sí mismo. Tras la muerte de su padre, había asumido el papel de cabeza de familia, a pesar de que apenas era un adulto. Fue él quien había insistido en que Brianna fuera a la universidad, a pesar de las objeciones de su madre, que pensaba que era un despilfarro de dinero. Fue él quien pagó el primer curso, desprendiéndose de todos sus ahorros. Después, Clayton se alistó en el ejército, sirvió 8 años y regresó convertido en un hombre diferente, más comedido y disciplinado. Abrió una agencia de seguridad que no tardó en tener éxito gracias a sus contactos militares. Parecía haberse aislado por completo de su pasado, incluida su madre, que para entonces estaba sumida en el alcoholismo. Pero a pesar de estas duras palabras, Clayton enviaba regularmente dinero a su madre, aunque no se comunicaba con ella directamente. También se mantenía siempre en contacto con Brianna, dispuesto a acudir en su ayuda en cualquier momento. Cuando rompió con su primer novio y se quedó sin dinero y sin casa, Clayton le encontró un piso y le pagó los 3 primeros meses de alquiler. Recogiendo rápidamente sus cosas, Brianna fue a ver al jefe del departamento y le explicó la situación. Asintió comprensiva y la dejó marchar, pidiéndole solo que terminara las revisiones del manuscrito para mañana. Brianna prometió hacerlo y se apresuró a salir por la puerta. En el pasillo se encontró con Kevin Rossiter, un crítico de libros local que colaboraba a menudo con su editor. «Brianna, te estaba buscando. ¿Has visto el último noticiario con tu marido? Hizo un gran trabajo cubriendo la historia de corrupción en el ayuntamiento. Un verdadero profesional. Siempre he admirado su habilidad para mantener una cara neutral, incluso en los reportajes más delicados». «Lo siento, no, he estado ocupada», sonrió Brianna tensa. «Lo siento, Kevin, tengo que irme enseguida. Emergencia familiar». «Por supuesto», saluda a Leroy. El frío viento otoñal arrojó un puñado de pequeñas gotas a la cara de Brianna cuando salió de la editorial. Se puso la capucha, subió a toda prisa al coche y encendió la calefacción. El viejo Honda arrancó a regañadientes, como si compartiera su reticencia a ir a su pueblo natal. Al salir del aparcamiento, Brianna intentó llamar de nuevo a su madre, pero de nuevo solo oyó largos pitidos. La ansiedad iba en aumento. Nunca había estado especialmente unida a Virginia, pero la idea de que pudiera haberle ocurrido algo era inquietante. La ciudad de Hoover iba quedando atrás poco a poco. Los modernos edificios del centro de negocios fueron sustituidos por barrios de viejos edificios de 5 plantas, luego casas suburbanas con cuidados céspedes, y pronto dieron paso a un paisaje rural de campos, bosques
y alguna que otra granja diseminada a lo largo de la carretera. Brianna conocía muy bien esta ruta, que recorría varias veces al año, prometiéndose a sí misma que aquella visita a su madre sería la última. La carretera ascendía, serpenteando entre las colinas. A ambos lados se extendía el bosque otoñal, dorado, escarlata, rojo. A Brianna le encantaban estos lugares cuando era niña. Ella y su padre solían ir a recoger setas o simplemente pasear, hablando de todo. Él era profesor de historia en la escuela local, y sus historias sobre civilizaciones antiguas y grandes batallas la fascinaban. De él había heredado Brianna su amor por los libros y las historias. Al encender la radio, oyó la voz familiar de su marido, al parecer una repetición del reportaje de ayer sobre el escándalo de corrupción en el ayuntamiento. La voz del héroe era mesurada y segura, su barítono aterciopelado sonaba perfecto, sin un solo sonido de más, sin un solo titubeo. Aún así, Brianna apagó la radio. Oír a su marido y no poder hablar con él era extraño, sobre todo ahora que necesitaba su apoyo. Volvió a marcar su número. Tonos, buzón de voz, silencio. No era habitual. Leroy siempre se mantenía en contacto, incluso durante las reuniones importantes, solía tomarse un momento para contestar al teléfono, o al menos enviar un mensaje. Era especialmente extraño hoy, cuando ni siquiera tenía programado un informativo. El martes era su día libre. A lo mejor está muy ocupado, pensó Brianna, pero una voz interior le dijo que era otra cosa. En los últimos 6 meses, Leroy había cambiado. Se había vuelto reservado, nervioso, y a menudo no respondía a sus preguntas. Sus ausencias inexplicables eran cada vez más frecuentes, y sus excusas cada vez menos plausibles. Al principio, Brianna sospechó que se trataba de una infidelidad. Todos los indicios apuntaban a ello. Pero entonces, empezó a notar otras rarezas. Leroy empezó a reaccionar dolorosamente a cualquier crítica, incluso a las bromas. Sentía pánico ante cualquier mención de su pasado. Era como si algo le persiguiera, algo de lo que no podía o no quería hablar. Me vino a la mente un incidente reciente. Estaban viendo una película sobre un periodista que investigaba un accidente de coche, y de repente, Leroy se levantó y salió de la habitación. Regresó media hora después, pálido y silencioso. Contestó a las preguntas de Brianna con respuestas de una sola palabra, y luego se fue a la cama, alegando dolor de cabeza. El cartel de la carretera indicaba que faltaban 25 kilómetros para llegar al pueblo de Pine Ridge. Brianna agarró el volante y aminoró la marcha. Empezaba a llover, y esta parte de la carretera siempre era peligrosa por las curvas cerradas y la falta de guardarraíles. Tenía 10 años y estaba sentada en el asiento trasero de su viejo Ford, mientras su padre conducía el coche por la carretera. Su madre iba en el asiento del copiloto diciendo algo y riendo, y por la ventanilla se veía exactamente la misma lluvia otoñal. Volvían de alguna celebración familiar, creo que era el cumpleaños de la tía Brianna. Entonces aún eran una familia feliz. Todo cambió de la noche a la mañana, hace 10 años. Una llamada del director de la escuela donde trabajaba mi padre. Una voz preocupada. El señor Hewlett se desmayó durante la clase. Ambulancia, hospital. Y finalmente el temido diagnóstico de un infarto masivo. Mi padre murió sin recobrar el conocimiento, y su familia murió con él. Virginia, siempre unida por el estoicismo de su madre, se derrumbó. Al principio fue solo conmoción y negación. Siguió poniendo la mesa para 3, hablando de su marido en presente, haciendo planes para el verano. Luego vino la depresión, oscura, profunda, persistente. Dejó de salir de casa, abandonó su trabajo en la biblioteca local, donde había trabajado durante casi 20 años. Y entonces llegó el alcohol. Primero un vaso de vino en la cena, luego una botella, después whisky. Se convirtió en su salvación y su maldición, la única forma de mitigar el dolor y la única razón por la que ese dolor no remitía. Clayton, que entonces tenía 22 años, acababa de regresar del ejército. Tomó cartas en el asunto de inmediato, organizó el funeral, se ocupó del papeleo, trató de hacer entrar en razón a su madre, pero incluso su férrea voluntad se vio quebrantada por el dolor de su madre. Tras meses de infructuosos intentos por devolver a Virginia a la vida normal, se dio por vencido. Volvió a alistarse en el ejército, y tras cumplir su contrato, se trasladó a un estado vecino y abrió una agencia de seguridad. Tras la muerte de su padre, eligió la botella antes que a nosotros, suele decir Clayton. Es su elección, y no podemos hacer nada para cambiarla. Brianna intentó llamar a su hermano de nuevo. Un tono de llamada,
un contestador automático. Dejó un mensaje corto. Clayton, voy a casa de mi madre. El vecino dice que hace días que no la ven. Llámame en cuanto puedas. A diferencia de Clayton, Brianna no podía dejar ir a su madre tan fácilmente. Tal vez porque ella misma era más joven y aún necesitaba el cuidado de sus padres. Tal vez por una terquedad innata o por sentido del deber. O tal vez porque recordaba demasiado bien cómo era Virginia antes. Amable, cariñosa, siempre dispuesta a escuchar y apoyar. Brianna siguió visitándola cada pocos meses, llamándola con regularidad, aunque las conversaciones eran cada vez más breves y dolorosas. Las respuestas de su madre eran monosilábicas, a menudo improvisadas, y a veces colgaba sin avisar. Durante las visitas, podía pasarse horas sentada en el porche, con la mirada perdida en la distancia, ignorando los intentos de conversación de su hija. Brianna preparaba la comida, limpiaba la casa, intentaba crear cierta apariencia de vida normal, pero todos sus esfuerzos se veían destrozados por el ensordecedor muro de alienación materna. Hubo un periodo en el que las cosas parecían mejorar. Hace unos 3 años, Virginia dejó de beber de repente, por su cuenta, sin ayuda ni tratamiento. Un día llegó Brianna y no vio las botellas de siempre. Su madre tenía mejor aspecto, más delgada, pero con los ojos claros y la mano firme. Incluso sonrió cuando Brianna entró en casa. Aquella visita fue casi como una conversación normal. Hablaron del trabajo de Brianna, del tiempo, incluso un poco del pasado, por primera vez en años sin un sollozo lloroso, ni un silencio glacial. Virginia le enseñó a su hija un nuevo cachorro de labrador al que llamó Rocco, igual que el nombre del perro de la familia cuando ella era pequeña. Pero esa remisión no duró mucho. 6 meses después, Brianna encontró a su madre borracha de nuevo, y la casa aún más deteriorada que antes. Virginia no dijo qué había pasado exactamente. A todas las preguntas solo respondía, «Déjame en paz». Y así lo hizo Brianna, que continuó visitándola por obligación, pero sin esperanzas de cambio. La carretera se estrechaba, ahora serpenteando entre altos pinos. La lluvia se intensificó, y Brianna tuvo que encender los limpiaparabrisas a toda velocidad. La visibilidad era escasa, pero conocía bien la ruta y podría haberla recorrido con los ojos cerrados. Volvió a pensar en su marido. Su relación parecía tan lejana, como si hubiera ocurrido en otra vida. Una velada literaria en la Biblioteca Central Hoover. Ella es una joven editora que acaba de empezar su carrera. Él es un aspirante a reportero de una cadena de televisión local que ha venido a cubrir el evento. Se presentaron y Brianna enseguida se dio cuenta de su encanto y su genuino interés por la literatura. Se pusieron a hablar después del parte oficial, intercambiaron números de teléfono y una semana después cenaron juntos en un pequeño restaurante italiano. Leroy estaba muy distinto entonces. Abierto, alegre, entusiasta. Le habló de su ambición de ser presentador de informativos, de su pequeña ciudad natal, donde nunca pasaba nada, de cómo de niño veía las noticias y soñaba con estar algún día al otro lado de la pantalla. Tenía una sonrisa sincera y la costumbre de escuchar al interlocutor, concentrándose plenamente en sus palabras, una cualidad poco común, sobre todo para un hombre de su profesión. Su relación se desarrolló rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos, y otro año y medio más tarde se casaron. Para entonces, la carrera del Leroy iba cuesta arriba. La dirección de la cadena se fijó en él y le ofreció el puesto de presentador de informativos diurnos. Y pronto le llegó una promoción más seria. Presentador de la edición vespertina, el programa con más audiencia de la cadena. A medida que ascendía en su carrera, Leroy cambiaba. Se volvió más seguro de sí mismo, pero también más tenso. Su encanto natural fue dejando paso al carisma calibrado de un presentador de televisión. Empezó a cuidar su aspecto con una meticulosidad casi maníaca. Horas frente al espejo, perfeccionando cada gesto, cada sonrisa. Contrató a un estilista personal y a un profesor de oratoria. Pasaba más tiempo en el gimnasio y en los salones de belleza que en casa. Brianna comprendió que era parte de su trabajo e intentó apoyar a su marido. Pero a veces le parecía que Leroy no solo interpretaba un papel en la pantalla, sino también en su vida en común. Como si el verdadero él estuviera en algún lugar del pasado, y junto a ella ahora, su copia perfectamente pulida. En los últimos meses, este distanciamiento no ha hecho más que intensificarse. Leroy empezó a evitar hablar de cualquier cosa seria, dejando de lado las frases hechas o traduciendo el tema. Podía permanecer en silencio durante horas en la cena, absorto en sus propios pensamientos,
y luego levantarse de repente y marcharse cuando recibía un mensaje o una llamada. Si Brianna le preguntaba qué le ocurría, él se desentendía. Cosas del trabajo, nada importante. El teléfono de su bolsillo vibró. Brianna dio un respingo de sorpresa y se apartó a un lado de la carretera, deteniéndose para comprobar el mensaje. Era Clayton. Recibí tu mensaje. Estaré en contacto. Si es algo serio, llámame enseguida. Típico de Clayton, conciso y sereno. Incluso en un texto tan corto, se podía percibir su disposición a actuar si era necesario. Brianna sonrió involuntariamente. A pesar de sus diferentes puntos de vista sobre la relación con su madre, sabía que siempre podía contar con su hermano. Nunca la defraudaría. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo, se incorporó a la carretera y continuó su camino. Faltaban pocos kilómetros para llegar al pueblo. Sus manos en el volante se tensaron visiblemente, como siempre que se acercaba a la casa de sus padres. Por muchos años que pasaran, estas visitas nunca se hacían más fáciles. Brianna recordó la última conversación telefónica que había mantenido con su madre hacía unos 15 días. Como de costumbre, Virginia había sido escueta. Cuando le preguntaron cómo se encontraba, respondió brevemente. Bien. Preguntó cómo estaba Brianna, pero no pareció escuchar la respuesta. La conversación no duró más de 5 minutos. Sin embargo, había algo inusual en aquella llamada. Había cierta tensión en la voz de su madre, cierta reticencia. En un momento dado, Virginia preguntó de repente, ¿cómo está tu marido? Lo que era completamente atípico en ella. Nunca se había interesado mucho por Leroy, lo encontraba demasiado suave y poco sincero. Brianna se sorprendió entonces, pero contestó que su marido estaba bien, que el trabajo le iba de maravilla. Su madre tarareó y murmuró algo así como, sí, su trabajo va muy bien. Había tanto sarcasmo en su tono que Brianna se sintió confusa, pero no siguió con el tema. Virginia siempre juzgaba con dureza, sobre todo a la gente que no le gustaba. Intentó una vez más ponerse en contacto con Leroy, pero le saltó de nuevo el buzón de voz. Aquello empezaba a preocuparla seriamente. ¿Dónde podría estar? ¿Por qué no contestaba, sobre todo hoy, su día libre? Normalmente, en días como aquel estaba trabajando en casa o reunido con amigos en el club de golf, pero siempre se mantenía en contacto. Al acercarse al pueblo, Brianna sintió que el estómago se le contraía por la tensión nerviosa. Pasó por delante de la señal de «Bienvenidos a Pine Ridge» y aminoró la marcha. El pueblo no había cambiado mucho a lo largo de los años. Las mismas casas pequeñas, la misma tienda en la calle principal, la misma iglesia vieja con la pintura desconchada en las puertas. Algunos vecinos, que se protegían de la lluvia bajo el toldo de la tienda, le dirigieron miradas curiosas. En comunidades pequeñas como esta, todo el mundo se conoce, y la llegada de un extraño es siempre un acontecimiento, incluso si ese extraño fue una vez uno de los suyos. Brianna saludó con la cabeza a una pareja de ancianos, reconociéndolos como antiguos vecinos, y ellos le devolvieron el saludo inseguros. La casa de Virginia estaba en las afueras del pueblo, apartada de la carretera principal. Un pequeño terreno rodeado de viejos robles y una casita de 2 plantas que hacía tiempo que necesitaba reparaciones. Mi padre siempre había prometido reconstruirla, hacerla más grande y moderna, pero nunca llegó a hacerlo. Ahora la casa se deterioraba lentamente, al igual que la vida de su único habitante. Al girar por un camino rural, Brianna volvió a marcar el número de Leroy. Tono de llamada, buzón de voz. La irritación se mezcló con la ansiedad. Envió otro mensaje. Leroy, llámame urgentemente. Estoy preocupada. La carretera estaba cada vez peor, arrasada por la lluvia, con profundas roderas y charcos. El Honda de Brianna, bajo y no equipado para todo terreno, luchaba por superar los obstáculos. Se le pasó por la cabeza la idea de coger un taxi para ir del pueblo a casa de su madre, pero la descartó de inmediato. No había taxis en Pine Ridge, y el servicio más cercano estaba en Hoover, y no era probable que aceptara un taxi bajo la lluvia. Por fin apareció el desvío hacia la casa. Brianna redujo la velocidad a casi nada, vadeando entre enormes charcos. Más adelante, a través del velo de lluvia, pudo ver la silueta de la casa de su madre, oscura, poco acogedora, con las contraventanas cerradas y las ventanas hacia afuera. Algo más le llamó la atención. Un destello en los faros. Un destello metálico de... ¿Un coche? Sí, había un coche fuera de la casa, e incluso a través de la lluvia Brianna pudo distinguir que era un coche extranjero caro. Un sedán negro.
El corazón le dio un vuelco. Aquella silueta le resultaba familiar. El mismo coche, un Audi negro último modelo, estaba en el garaje de ella y Leroy. Brianna apagó el motor y se quedó sentada unos instantes, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El Audi negro que había delante de la casa de su madre era sin duda el coche de Leroy. Lo habría reconocido entre cientos de ellos. Los mismos cristales tintados, el mismo modelo, incluso la pegatina del canal de televisión en la ventanilla trasera. Los pensamientos se agolpaban febrilmente en su cabeza. ¿Qué hacía su marido en casa de Virginia? ¿Por qué no había contestado al teléfono? ¿Y por qué había mentido diciendo que estaba ocupado en el trabajo? La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche con tal fuerza que el metal parecía a punto de combarse. Brianna cogió su paraguas y, respirando hondo, salió del coche. Inmediatamente le cayeron gotas frías en la cara que la hicieron estremecerse. Abrió rápidamente el paraguas y caminó hacia la casa, sintiendo cómo sus pies se hundían en la arcilla reblandecida. El viejo labrador de Rocco ladró al sentir que el hombre se acercaba. Su ladrido sonó ansioso, no como solía hacerlo cuando saludaba a Brianna. Había algo tenso, casi asustado, en aquel sonido. Cuando se acercó al porche, se fijó en las bolsas de la compra que había mencionado el vecino. Estaban empapadas, las cajas de cartón desmenuzadas en una masa informe. Parecía que llevaban días allí. Brianna llamó a la puerta, pero nadie respondió. Los ladridos de Rocco se hicieron más fuertes, acompañados de quejidos y arañazos en la puerta desde el interior. Volvió a llamar con más fuerza, pero el resultado fue el mismo. Entonces sacó la llave de repuesto que siempre llevaba consigo. Le tembló la mano al introducirla en la cerradura. La puerta se abrió con un largo crujido. El olor a humedad de la habitación deshabitada le llegó a la nariz, mezclado con algo más. Algo penetrante y desagradable, como el olor del alcohol. Rocco corrió hacia ella, meneando la cola alegremente, pero enseguida volvió a la parte trasera de la casa, como si quisiera indicarle el camino. «¡Mamá!», gritó Brianna, pero no obtuvo respuesta. La casa parecía aún más descuidada que de costumbre. Polvo en los muebles, cosas desparramadas, platos sin lavar en el fregadero. Parecía que Virginia había descuidado por completo la limpieza. Brianna avanzó lentamente por el pasillo, preparándose para lo peor. Su imaginación evocaba imágenes horribles. Su madre, inconsciente o peor. Y entonces oyó voces. Procedían del salón, amortiguadas, pero lo bastante claras como para dejar claro que hablaban en un tono agudo. La voz del hombre sonaba áspera y exigente. La de la mujer era tranquila e intermitente, como si estuviera llorando. Brianna se quedó paralizada al reconocer ambas voces, la de Leroy y la de su madre. Era evidente que no la habían oído entrar, absortos en su conversación. Se acercó con cautela a la puerta del salón, procurando no hacer ruido. «¿No te das cuenta de con lo que estás jugando?». La voz de Leroy sonaba como Brianna nunca la había oído, furiosa, casi histérica. «Una palabra tuya y todo lo que he construido durante años se vendrá abajo. No te atrevas a amenazarme en mi propia casa». La voz de Virginia era débil, pero había en ella una férrea determinación. «No estoy amenazando, estoy constatando un hecho. ¿Quién creería a un viejo borracho? Será tu palabra contra la mía, y yo tengo una reputación, todo el pueblo me conoce». «Reputación», dijo Virginia con una risa amarga. «Sí, eres perfecta en la pantalla. Me pregunto qué pensarán tus espectadores si descubren que su presentadora favorita es una asesina». Brianna contuvo la respiración. «¿Asesina? ¿De qué están hablando?». «Ha sido un accidente», gritó Leroy. «No quería que ocurriera así». Saltó a la carretera. «Y luego te fuiste sin ni siquiera comprobar si estaba vivo. Lo dejaste por muerto en la carretera. Y todos estos años has estado viviendo como si nada hubiera pasado, construyendo una carrera, casándote con mi hija. Quería a Brianna, y quiero a Brianna. No tiene nada que ver con... No te atrevas a decir su nombre». La voz de Virginia se elevó hasta convertirse en un grito. «La has estado engañando todos estos años. ¿Cómo has podido vivir con ello? ¿Cómo pudiste mirarla a los ojos?». Siguió una pausa, y entonces Brianna oyó el sonido de un golpe y el chillido de su madre. Sin pensarlo, abrió de golpe la puerta del salón. La imagen que tenía delante era como un fotograma congelado de una película de terror. Virginia estaba sentada en un viejo sillón, con la mano en la mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre de su labio partido. Leroy estaba de pie junto a ella,
con la mano levantada para asestarle otro golpe. Cuando oyó abrirse la puerta se volvió bruscamente, con una expresión de terror en el rostro. «Brianna», exclamó bajando la mano. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?» Brianna no pudo decir una palabra. Sus ojos se movían entre su maltrecha madre y el marido que creía conocer desde hacía 6 años. «Hija», dijo Virginia en voz baja, intentando sonreír con los labios rotos. «No quería que te enteraras, no así». Leroy dio un paso hacia Brianna tendiéndole la mano. «Mira, no es lo que piensas. Tu madre está mal de la cabeza, está borracha. Se ha inventado toda esta historia. Aléjate de mí», retrocedió Brianna. Su voz sonaba extraña incluso para ella misma. «Lo he oído todo. Lo del accidente, lo de que atropellaste al hombre y huiste». El rostro de Leroy se contorsionó como si la máscara se hubiera resquebrajado, revelando algo oscuro y desconocido bajo la fachada perfecta. «No lo entiendes», dijo, y había una nota suplicante en su voz. «Fue hace mucho tiempo. Era joven y tenía miedo. Y ese hombre estaba borracho. Fue culpa suya por saltar a la carretera en mitad de la noche». «¿Y le diste por muerto?» Brianna sintió que las náuseas le subían por la garganta. «Me entró el pánico». Leroy se pasó la mano por el pelo, alterando su peinado perfecto. «Tenía 23 años. Acababa de empezar mi carrera. Un error y todos mis sueños se esfumarían». «¿Error?», intervino Virginia, levantándose lentamente de la silla. «¿Llamas error a matar a un hombre? ¿Y el hecho de que hayas estado escondida todos estos años también es un error?» Brianna miró a su madre y no la reconoció. ¿Dónde se había metido, la alcohólica sin voluntad, encerrada en su mundo de miseria? Ante ella había una mujer con la espalda recta y los ojos encendidos de ira. Sí, parecía demacrada, pero tenía una fuerza interior que Brianna no había visto en años. «¿Cómo lo has sabido?», preguntó Brianna, volviéndose hacia su madre. Virginia se hundió pesadamente en la silla, como si aquella explosión de energía la hubiera agotado. «¿Te acuerdas de Elizabeth Caulfield? Trabajaba conmigo en la biblioteca. Vino a visitarme hace unas semanas. Hacía unos 5 años que no nos veíamos. Estuvimos hablando de esto y aquello, y mencionó que su sobrina estaba saliendo con un chico del estudio de televisión. Algún técnico, no me acuerdo. En fin, el tipo le contó una historia rara sobre tu marido». Brianna escuchaba con la respiración contenida. Leroy permanecía inmóvil, como convertido en estatua. «Según este técnico», continuó Virginia, «en el estudio se rumorea que Leroy tuvo un grave accidente cuando era joven. Atropelló a un hombre hasta matarlo y huyó del lugar. Su padre, un poderoso abogado de la época, silenció el caso. Y luego, cuando Leroy se hizo famoso, nadie quiso tocar el pasado». «Es solo un rumor», exclamó Leroy. «No hay pruebas ni puede haberlas». «Yo tampoco me lo creí al principio», dijo Virginia, volviéndose hacia su hija e ignorando a su yerno. «Pero entonces recordé algo. ¿Te acuerdas del viejo Henderson? Vivía en el otro extremo del pueblo, tenía una gasolinera». Brianna asintió. Una vaga imagen de un hombre alto y canoso surgió en su mente. Su hijo había sido atropellado por un coche hacía 8 años, exactamente en la época que había mencionado el técnico. Un muchacho joven, de solo 25 años. Volvía a casa a altas horas de la noche, y por la mañana lo encontraron en una cuneta. Nunca encontraron al conductor. «Coincidencia», murmuró Leroy, pero su voz sonaba insegura. «Decidí comprobarlo». Virginia se levantó y se acercó a la vieja secretaria que había en un rincón de la habitación. «Me puse en contacto con mi antigua colega de los archivos municipales. Me envió una copia del informe policial. Sacó una carpeta fina y se la tendió a Brianna. La abrió con manos temblorosas. Dentro había varias páginas de fotos y texto. Lo primero que le llamó la atención fue la foto del lugar de los hechos. Una carretera comarcal, la misma por la que ella acababa de conducir. Huellas de neumáticos en el arcén. Y algo oscuro en el asfalto. Sangre. «El informe dice que no hubo testigos», dijo Virginia. «Pero encontraron fragmentos de faros de un coche de cierta marca. ¿Adivina cuál?» «Un Audi», susurró Brianna, mirando las líneas del informe. «Exactamente. Como el que conduces ahora, Leroy. Solo que un modelo más antiguo, ¿no?» Leroy se quedó callado, con el rostro pálido. «No es suficiente», dijo por fin. «No hay muchos Audi negros en la ciudad. Nadie puede demostrar que fui yo». «Tal vez», asintió Virginia. «Puede que no. Verás, hice algo más. Llamé al viejo Henderson. Sigue vivo, aunque no se encuentra nada bien. Le conté lo que sospechaba. ¿Y sabes lo que dijo? Que siempre pensó que su hijo había sido atropellado por un lugareño».
Había trabajado en esa gasolinera durante 40 años y recordaba casi todos los coches que pasaban por el pueblo. Aquella tarde se fijó en un Audi negro, cuyo conductor había repostado y pedía indicaciones para llegar a Hoover. Lo recordaba bien porque el tipo estaba nervioso y claramente tenía prisa. Henderson incluso recordaba un detalle. El tipo tenía un lunar inusual debajo del ojo derecho. Brianna miró involuntariamente a Leroy. El pequeño lunar oscuro que tenía bajo el ojo derecho era el mismo que los maquilladores del estudio a menudo intentaban disimular, pero Leroy siempre insistía en dejarlo visible. Decía que le daba personalidad propia. Nada de esto prueba nada, repitió Leroy con obstinación, pero le temblaba la voz. El viejo podía estar equivocado. Han pasado 8 años. La memoria falla. Tal vez, asintió Virginia. Pero Henderson dijo que estaba dispuesto a declarar, y guardaba una vieja cinta de vídeo de la cámara de seguridad de una gasolinera. Nadie se la pidió, pero no la tiró. Dice que quería mantener vivo algún recuerdo del último día de su hijo. Aquello pareció doblegar definitivamente a Leroy. Se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No tienes ni idea de lo que he pasado, dijo con voz apagada. Todas las noches sueño con ese momento. La carretera oscura, la silueta que aparece de repente delante del coche, el sonido del impacto. Quería parar, lo juro, pero tenía miedo. Estaba segura de que había muerto. Y entonces era demasiado tarde para cambiar nada. Podrías haber confesado, dijo Brianna en voz baja. Incluso años después, habría sido lo correcto. ¿Y arruinarlo todo? ¿Mi carrera? ¿Nuestra vida? Leroy levantó sus ojos enrojecidos hacia ella. Te quería, Brianna. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. No mientas ahora, al menos, lo cortó Virginia bruscamente. Lo hiciste por ti. Tu carrera, tu reputación. Mi hija solo formaba parte de la imagen perfecta que creaste. El perfecto padre de familia, el presentador de televisión de éxito. Y debajo de esa máscara, un cobarde y un asesino. No te atrevas a decir eso. Leroy se levantó de un salto, con los puños cerrados. ¿O qué? ¿Vas a pegarme otra vez? Virginia no retrocedió ni un paso. Vamos, demuéstrale a tu mujer quién eres en realidad. Brianna se interpuso entre ellos temblando de tensión. Ya basta, dijo, sorprendida por la calma de su voz. Quiero saber por qué has venido, Leroy. ¿Desde cuándo sabes que mi madre ha revelado tu secreto? Leroy se dio la vuelta, evitando su mirada. Alrededor de un mes, admitió a regañadientes. Me llamó al trabajo y me dijo que teníamos que hablar, a solas. Y desde entonces vienes aquí con regularidad, adivinó Brianna. Por eso te quedabas hasta tarde en el trabajo tan a menudo. Por eso desaparecías. Intenté convencerla de que se callara. Leroy se pasó una mano por el pelo. Primero le pregunté, luego le ofrecí dinero. Y cuando eso no funcionó, la amenazó. Terminó Virginia por él. Amenazó con que si se lo contaba o iba a la policía, le haría perder el trabajo. Dijo que tenía contactos, que podía destruir a cualquiera. ¿Y tú le creíste? Brianna miró a su madre desconcertada. Claro que no, sonrió Virginia con amargura. Pero entonces empezó a amenazarte. Dijo que si no me callaba podrías tener un accidente. Y eso fue lo que creí. Brianna sintió que una fría oleada de terror le recorría el cuerpo. El hombre con el que había vivido 6 años, con el que había compartido cama, que estaba junto a ella en el altar, la amenazaba de muerte. Y mientras tanto, su madre guardaba silencio, tratando de protegerla. ¿Por qué no fuiste a la policía?, le preguntó a Virginia. Iba a hacerlo, la semana que viene. Estaba reuniendo pruebas, preparándome. Henderson accedió a darme la cinta, pero tardó en encontrarla entre las cosas viejas. Y entonces su marido empezó a venir casi todos los días, vigilándome. Tenía miedo de salir de casa. Los últimos 3 días no me dejó salir, se llevó mi teléfono. Si no fuera por ti, Brianna sacó su teléfono móvil. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. De repente, Leroy se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono. ¿A quién llamas? No lo hagas, Brianna. Podemos hablarlo, encontrar una salida. Aléjate de ella, gritó Virginia, agarrando una pesada estatua de la repisa de la chimenea. Leroy empujó a Brianna con tanta fuerza que ella se golpeó contra la pared y perdió el equilibrio por un momento. Se volvió hacia Virginia, con el rostro contorsionado por la rabia. Lo has estropeado todo. Podría haberle dado cualquier cosa a tu hija. Dinero, estatus, una vida fácil. Y a ti, tú, borracho miserable. Tú elegiste arruinarlo todo.
Dio un paso hacia Virginia, pero Brianna recobró el sentido y se interpuso entre ellos. «No te atrevas a tocar a mi madre», su voz sonó con rabia. «Sal de esta casa, ahora mismo». «¿O qué?», Leroy sonrió. «¿Llamar a la policía? ¿Qué les vas a decir? No tienes ninguna prueba, solo la palabra de una vieja alcohólica. ¿Quién va a creerla? Y si intentas desprestigiarme, te demandaré por difamación. Te destruiré, Brianna. Y no solo a ti, sino a tu preciosa madre y a tu hermano». Brianna no terminó de escuchar. Pulsó el botón de llamada y la voz de Clayton sonó por el altavoz. «¿Brianna? ¿Te encuentras bien?» Clayton. Le tembló la voz, pero intentó hablar con claridad. «Necesito que me ayudes. Ve a ver a tu madre lo antes posible». Explicó la situación brevemente, sin entrar en detalles, pero lo suficiente para que su hermano comprendiera la gravedad de la situación. «Estaré allí dentro de 3 horas», dijo Clayton secamente. «No le dejes salir de casa, y Brianna, ten cuidado». Apagó el teléfono y miró a Leroy. Estaba de pie con los hombros caídos, como si le hubieran quitado la vara que lo había mantenido en perfecta postura todos estos años. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo en voz baja. «Es el fin de todo». «No», dijo Brianna negando con la cabeza. «No es el final. Es un principio. Un principio de justicia para la familia Henderson. Y para mí». Brianna colgó el teléfono lentamente, sin apartar los ojos de su marido. En aquel momento le parecía un completo desconocido. ¿Dónde estaba el hombre encantador y seguro de sí mismo con el que se había casado? Ante ella había un desconocido asustado y acorralado, con los ojos febriles y el pelo revuelto. La voz de Virginia rompió el silencio. «Prepararé té. Todos necesitamos calmarnos». Entró despacio en la cocina, tambaleándose ligeramente. Fue entonces cuando Brianna se dio cuenta de lo agotada que parecía su madre. Tenía ojeras, la piel pálida y le temblaban las manos. Los últimos días de arresto domiciliario la habían agotado. «¿Te echo una mano?», se ofreció Brianna, pero Virginia negó con la cabeza. «Yo puedo sola. Tienes que hablar. A solas». Cuando su madre desapareció en la cocina, Leroy se hundió pesadamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «No tienes ni idea de lo que he pasado», dijo con voz apagada. «Vivir con esa carga todos los días, despertarme con un sudor frío, ver ese momento en mis sueños una y otra vez». «No trates de compadecerme», le cortó Brianna, sintiendo cómo crecía la rabia helada en su interior. «Mataste a un hombre y huiste, y luego amenazaste a mi madre». «No pretendía matar a nadie», exclamó Leroy, levantando la cabeza. Los ojos le brillaban de lágrimas. «Fue un accidente, Brianna. Una carretera oscura, lloviendo como hoy. Volvía de una fiesta, quizá había bebido un poco más de lo debido. Y de repente, hay una figura justo delante de mí. No frené a tiempo. Y entonces saliste corriendo sin ni siquiera comprobar si estaba vivo». Entré en pánico. Leroy se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. Tenía 23 años, acababa de empezar mi carrera en televisión. Sí, es cobarde, es repugnante, lo sé, pero en aquel momento solo podía pensar en cómo salvarme. Si me hubieran pillado, habría ido a la cárcel. Toda mi vida se habría arruinado. Brianna lo miró con un sentimiento mezcla de asco y lástima. Leroy siempre había sido ambicioso, siempre había luchado por triunfar a cualquier precio, pero nunca se había planteado que ese precio incluyera la vida de otra persona. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó en voz baja. «En todos estos años, ¿de verdad no confiabas tanto en mí?». Leroy se detuvo, mirándola con auténtica sorpresa. «¿Decírtelo? ¿Que golpeé a un hombre hasta matarlo y huí del lugar? Nunca te quedarías conmigo después de eso. Eso no lo sabes». «Sí lo sé», sonrió con amargura. «He visto cómo reaccionas ante cualquier injusticia, cómo te molesta que alguien intente eludir su responsabilidad. Me habrías obligado a ir a la policía. No podía perder todo lo que había creado». Brianna se dio la vuelta, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. Sí, probablemente insistiría en que confesara. Pero, ¿no sería lo correcto? ¿No sería mejor vivir con la conciencia tranquila que construir tu felicidad sobre el dolor de otra persona? Y así elegiste vivir una mentira, engañándome cada día. «Yo te quería», exclamó Leroy con desesperación. «Todos estos años te amé de verdad, no era mentira». «¿Y las amenazas a mi madre? ¿Eso también era amor?». Leroy bajó la cabeza. «Tenía miedo. Cuando tu madre me llamó y me dijo que sabía lo del accidente, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido a lo largo de los años,
Mi carrera, mi reputación, nuestra familia, todo podría desaparecer en un instante. Así que decidiste silenciarla. Brianna trató de hablar con calma, aunque su interior se agitaba de rabia. Intimidarla. Al principio me limité a preguntar, dijo Leroy en voz baja, casi un susurro. Intenté explicarle que había pasado mucho tiempo, que había cambiado, que esta historia no solo arruinaría mi vida, sino también la suya. Le ofrecí dinero, todo el que quisiera, pero ella fue inflexible. Dijo que había que hacer justicia, que la familia de ese tipo merecía saber la verdad. Y tiene razón, tal vez, pero yo no podía aceptarlo. Y sí, empecé a hacer amenazas. Primero dije que nadie creería al alcohólico, que refutaría todas las acusaciones, demandaría por difamación. Cuando eso no funcionó, amenacé con que podría tener un accidente. Brianna se estremeció. Oír semejante confesión del hombre con el que había compartido cama durante 6 años era insoportable. «Tú no harías eso», dijo, aunque ya no estaba segura de nada. «Claro que no», exclamó Leroy. Eran amenazas vacías. Solo quería asustarla. «Nunca te haría daño, Brianna. Tienes que creerme». «¿Tengo que hacerlo?», repitió ella con amargura. «¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de golpear a mi madre, de mantenerla encerrada?» No sabía lo que hacía. Leroy se arrodilló frente a ella. Estaba desesperada. «Perdí el control. No volverá a ocurrir, te lo juro. Dame una oportunidad para arreglarlo». Había tanta súplica en sus ojos que por un momento Brianna casi le creyó. Casi vio en él al Leroy del que una vez se había enamorado. Pero entonces, Virginia apareció de la cocina con una bandeja que contenía 3 tazas de té. Su labio roto y su pómulo magullado le recordaron a Brianna con quién estaba tratando. «¿Cómo se puede arreglar la muerte de un hombre?», preguntó. «¿Cómo devolverle los 8 años que su familia vivió en la ignorancia? Les pagaré una indemnización, cualquier cantidad», habló Leroy rápidamente, febril. «De forma anónima, a través de un abogado. Recibirán el dinero y nunca sabrán de quién. Todo seguirá como está. Y tú seguirás con tu vida como si nada hubiera pasado, mirando fijamente a la cámara con esa cara perfecta tuya, hablando de incidentes y crímenes, sabiendo que has hecho algo parecido. ¿Qué sugieres?». Había un deje de irritación en la voz de Leroy. «¿Que vaya a la policía después de 8 años? ¿Arruinar nuestras vidas? Piensa en ti, Brianna. Piensa en tu reputación. Serías la mujer de un criminal. Todo el mundo empezará a cuchichear a tus espaldas, a hacer preguntas. También arruinará tu carrera». Virginia dejó la bandeja sobre la mesa y se enderezó lentamente. «No te atrevas a presionarla. No te atrevas a manipular a mi hija como has estado haciendo conmigo todos estos meses». «¿Meses?». Brianna desvió la mirada de Leroy a su madre. «Pero dijiste que te habías enterado hace semanas». «Mentí», admitió Virginia en voz baja. «Para protegerte». Se hundió en la silla y Brianna se dio cuenta por primera vez de lo mucho que había envejecido su madre. Tenía arrugas en la cara y el pelo casi completamente gris. Cuando habló, su voz sonaba cansada pero firme. «Me enteré del accidente hace unos 3 meses. No por Elizabeth, que vino, sino más tarde. Fue el propio Henderson. Reconoció a su marido por la televisión. Ese lunar bajo el ojo. Nunca lo olvidó». «¿Y no dijo nada en todo el tiempo?». Brianna no podía creer lo que oía. «Primero quise asegurarme de que era verdad. Encontré viejos informes policiales. Hablé con la gente. Luego decidí hablar con Leroy directamente, darle la oportunidad de confesar. Fui a tu casa mientras estabas fuera». «¿Cuándo fue?». Brianna recordó frenéticamente si había algo inusual en el comportamiento de su marido últimamente. «A principios de julio», respondió Virginia. «Estabas en una feria del libro en Chicago. No avisé de mi visita. Solo vine y le dije a Leroy que sabía lo de aquella noche, y que tenía que confesar o yo misma iría a la policía». Brianna recordaba aquella época. Había vuelto de Chicago y Leroy la había recibido en la estación de tren, inusualmente silencioso, con el rostro tenso. Cuando ella le preguntó si todo iba bien, él le habló de problemas en el trabajo, y al día siguiente comenzó con las mismas ausencias inexplicables, llamadas nocturnas, susurros a puerta cerrada. «¿Qué le dijo?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «Primero lo negó todo. Luego me suplicó que no le arruinara la vida. Me ofreció dinero». Virginia negó con la cabeza. «Cuando eso no funcionó, empezó a amenazarme. Primero a mí, que nadie creería a un viejo alcohólico, que me destruiría si intentaba desenmascararlo. Le contesté que no tenía nada que perder.
Hizo una pausa y bebió un sorbo de té. Sus manos temblaban ligeramente. Entonces empezó a hablar de ti. Dijo que si no abandonaba la historia, te harías daño. Que podrías tener un taat como el hijo de Henderson, y que nadie le relacionaría con ello. Brianna miró horrorizada a su marido. Él estaba sentado con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Tú no harías eso», susurró ella. «No podrías». «Claro que no». Leroy levantó la cabeza con desesperación en los ojos. Eran palabras vacías, solo quería asustarla. «No podía arriesgarme», continuó Virginia. «No tu vida, Brianna». Así que accedí a guardar silencio. Volví a casa y empecé a beber de nuevo, después de 3 años sobria. No veía otra salida. Brianna recordó de pronto su última conversación antes de viajar a Chicago. Su madre había sonado casi feliz, hablando de su jardín, de los nuevos libros que estaba leyendo. Decía que por fin empezaba a vivir de verdad. Y luego, aquella crisis abrupta, la vuelta al alcohol, las conversaciones telefónicas cortas y tensas. «Pero no te rendiste», dijo, mirando a su madre con un nuevo respeto. «No», Virginia sonrió débilmente. «Decidí que tenía que protegerte de otra manera. Reunir pruebas para que no tuviera oportunidad de salirse con la suya. Henderson me ayudó, buscando una cinta de vídeo antigua, contactando con gente que pudiera saber algo. Trabajábamos en secreto, pero al parecer su marido sospechaba algo. Empezó a venir más y más, siguiéndome. Solo quería asegurarme de que cumplías tu palabra», murmuró Leroy. «De que no me estabas investigando a mis espaldas». «Y entonces decidiste mantener a mi madre bajo arresto domiciliario», dijo Brianna con rigidez. «Le diste una paliza, le quitaste el teléfono». «Se estaba preparando para ir a la policía», exclamó Leroy desesperado. «Encontré una carpeta en su escritorio con documentos, con fotos, con nombres de testigos. Iba a destruirme. Para hacer justicia», le corrigió Virginia. «Para la familia del fallecido. Y para mi hija, que merece saber la verdad sobre su marido». Brianna se acercó a su madre y se arrodilló frente a ella. Por primera vez en años, vio a aquella mujer no como una alcohólica sin agallas, sino como una persona fuerte y decidida. Una persona que haría cualquier cosa por proteger a su hija. «Lo siento», susurró, cogiendo las manos de su madre. «Por no ver, por no comprender. No tienes nada de qué disculparte». Virginia le acarició el pelo con suavidad. «Os aparté a ti y a Clayton. Dejé que el dolor y el alcohol destruyeran nuestra familia. Aún podemos arreglarlo», dijo Brianna con lágrimas en los ojos. «Un nuevo comienzo». Muy conmovedor, la voz gélida de Leroy hizo que ambos dieran un respingo. «Una reunión familiar, pero olvidas un detalle importante. No tienes pruebas contra mí, solo palabras y unos papeles que no prueban nada. ¿Una cinta de vídeo? Aunque existiera, después de tantos años, apenas es legible». Se levantó, se puso la chaqueta y Brianna se sorprendió al ver lo rápido que había vuelto a su imagen habitual. El presentador de televisión sereno y seguro de sí mismo. «Ofrezco un compromiso», dijo en tono serio. «Pagaré una indemnización a la familia del tipo, de forma anónima, a través de un abogado de confianza. Una gran suma, suficiente para mantenerlos el resto de sus vidas. Y todos olvidaremos la historia». «¿Y si nos negamos?», preguntó Brianna. «Entonces lo negaré todo. Diré que tu madre es una alcohólica mentalmente inestable que me acosa e intenta chantajearme. Mi reputación contra la suya, ¿a quién crees que creerán?». «¿Y a mí?», preguntó Brianna en voz baja. «¿A mí tampoco me creerá nadie?». Leroy la miró largamente. «No te vas a volver contra mí, Brianna. Eres mi mujer. Si yo caigo, tú caerás conmigo. No intimides a mi hija». La voz de Virginia era débil pero decidida. «Ya no puedes manipularnos». «No estoy manipulando. Estoy constatando un hecho». Leroy se acercó a la ventana, mirando la lluvia. «Por cierto, ¿cuándo viene tu hermano? ¿Dijiste que en 3 horas? Bueno, tenemos tiempo para discutir todos los detalles». Brianna sintió que la ira se acumulaba en su interior. Este hombre acababa de confesar un asesinato, amenazas, violencia, y ahora estaba aquí de pie, hablando tranquilamente de y ¿Cómo había podido estar tan ciega todos estos años? «No habrá ningún compromiso, Leroy», dijo ella poniéndose en pie. «Irás a la policía y se lo contarás todo, por tu cuenta, voluntariamente». Leroy se echó a reír. «¿De verdad crees que voy a hacer eso? Después de tantos años, de tanto esfuerzo, de todo lo que he construido. ¿Para qué? ¿Por justicia abstracta? ¿Por el hombre que mataste? ¿Por su familia,
que lleva 8 años sin saber la verdad. Por ti, para empezar a vivir por fin sin esa carga. Delirios románticos, dijo Leroy. La vida real no funciona así, Brianna. No voy a arruinar todo lo que tengo por un error que cometí de joven. ¿Error?, se indignó Virginia. ¿Llamas error a la muerte de un hombre? Un accidente, la corrigió Leroy, que podría haberle ocurrido a cualquiera. Sí, fue un error por mi parte huir, pero era joven y estaba asustada. ¿Y ahora?, preguntó Brianna. ¿Qué te excusa ahora? ¿Por qué sigues escondiéndote? Leroy no contestó, sino que se apartó de la ventana. La lluvia sonaba al otro lado de la ventana, y un pesado silencio flotaba en la habitación. De repente, Brianna se dio cuenta de que ya no sentía rabia ni dolor, solo cansancio y frustración. El hombre que tenía delante era un completo desconocido para ella. Siempre lo había sido, solo que ella no quería verlo. Fascinada por su aspecto, su encanto, su ambición, hizo la vista gorda ante su verdadera naturaleza. «Pediré el divorcio», dijo en voz baja. «No importa lo que decidas hacer a continuación». Leroy se volvió bruscamente. «No hagas eso, Brianna. Podemos arreglar esto. Empezar de nuevo. Te juro que cambiaré, que seré mejor persona». «No cambiarás», sacudió la cabeza. «La gente no cambia tan drásticamente. Siempre antepondrás tus intereses a todo lo demás. Tu carrera, tu reputación, tu comodidad. Estaba ciega, pero ahora veo tu verdadero yo. Haría cualquier cosa por ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Leroy. «Te quiero, Brianna. Siempre te he querido». «¿De veras?», sonrió con amargura. «Amenazaste a mi madre, la mantuviste encerrada, dijiste que podías hacerme daño. Eso no es amor, Leroy. Eso es obsesión, control, propiedad. Pero no amor». «No lo entiendes», se acercó más a ella tendiéndole la mano. «Estaba desesperado. Temía perderte a ti, nuestra vida. Aléjate de mi hija». Virginia se interpuso entre ellos, de pronto firme y decidida. «Ya has hecho suficiente daño. Ahora vete». Leroy se detuvo, cambiando su mirada de la madre a la hija. Algo oscuro y peligroso brilló en sus ojos, pero al cabo de un momento se recompuso. «No me voy a ninguna parte», dijo con calma. «No hasta que llegue tu hermano. Discutiremos juntos la situación y encontraremos una solución que convenga a todos». «La única solución es la verdad», dijo Brianna. «La policía, el tribunal, justicia para la familia del fallecido. Eso ya lo veremos». Leroy se dio la vuelta y volvió a mirar por la ventana, indicando que la conversación había terminado. Brianna sintió que su madre la cogía de la mano y la conducía a la cocina. Allí, lejos de Leroy, Virginia susurró. «Lo siento por todo, hija, por no haber estado a tu lado cuando me necesitabas, por dejar que el alcohol destruyera nuestra familia. Soy yo quien debería disculparse». Brianna abrazó a su madre, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por juzgarte sin darme cuenta de lo que estabas pasando, por no ver que intentabas protegerme. Ahora estamos juntas». Virginia le acarició el pelo como si fuera una niña. «Y superaremos esto, juntas». Brianna asintió, sintiendo que por fin estaba en casa por primera vez en mucho tiempo. No en una vieja casa ruinosa llena de recuerdos dolorosos, sino en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Con su madre, que a pesar de todas sus debilidades y errores, la quería tanto que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su seguridad. Volvieron al salón, donde Leroy seguía de pie junto a la ventana, observando la lluvia. Cuando se dio la vuelta, tenía en la cara la habitual sonrisa televisiva, impecable y completamente falsa. «Vuestra reunión familiar es muy conmovedora», dijo con una ligera sorna. «Pero eso no cambia los hechos. No tienes pruebas. Mi palabra contra la tuya, y sigo ofreciéndote un compromiso». «Y sigo negándome», replicó Brianna con firmeza. «Irás a la policía, voluntariamente o no, depende de ti. Pero la verdad saldrá a la luz, Leroy. Es solo cuestión de tiempo». El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. La lluvia que caía por la ventana iba desapareciendo, sustituida por pesadas nubes grises. Brianna, Virginia y Leroy estaban en el salón, en un tenso silencio. Leroy estaba sentado en su silla, mirando el teléfono de vez en cuando y tamborileando nerviosamente con los dedos en el reposabrazos. Virginia se acomodó en el sofá, acariciando a Rocco, un viejo labrador que apoyaba la cabeza en su regazo. Brianna estaba de pie junto a la ventana, mirando la carretera que conducía a la casa. «¿Seguro que viene?» Leroy rompió por fin el silencio. «Quizá deberíamos volver a llamarle».
Brianna sacudió la cabeza sin dedicar una mirada a su marido. Clayton dijo que llegaría dentro de 3 horas, así que vendrá. ¿Qué le has dicho? La voz de Leroy estaba llena de preocupación mal disimulada. Lo suficiente para que se diera cuenta de la gravedad de la situación, respondió Brianna. Leroy suspiró y volvió a sumirse en sus pensamientos. Brianna lo observó con el rabillo del ojo, incapaz aún de creer que aquel hombre fuera su marido desde hacía 6 años. Ahora le resultaba completamente extraño. Se fijó en detalles en los que nunca antes había reparado. La forma en que se arregla el pelo incluso en una situación así. Cómo cuida su postura. Cómo intenta mantener una expresión neutra en el rostro. Todos esos pequeños hábitos de presentador de televisión que se habían convertido en algo natural para él. Recordaba sus primeros encuentros, cuando Leroy era un reportero novato, inseguro, a veces torpe, pero sincero. Entonces le había parecido atractiva su ambición, admirable su afán de superación. ¿Cuándo se produjo exactamente esa transformación? ¿En qué momento el ansia de fama se había tragado todo lo que había de humano en él? «Está aquí», dijo Virginia de repente, señalando por la ventana. Un gran todoterreno negro se acercaba a la casa por la carretera destrozada. Incluso bajo la lluvia, Brianna reconoció el coche de su hermano, el potente Ford Explorer, que Clayton conducía por todo el estado para sus asuntos en la agencia de seguridad. El corazón le latió más deprisa. Por primera vez en aquel día interminable, se sintió aliviada. Leroy también se acercó a la ventanilla y miró fijamente el coche que se acercaba. «No he preguntado», respondió Brianna. El coche se detuvo junto al Honda de Brianna y el Audi negro de Leroy. La puerta se abrió, y un hombre alto y corpulento con chaqueta oscura salió del todoterreno. Aunque hacía meses que no se veían, Brianna reconoció a su hermano de inmediato. Su porte militar, su pelo corto, sus movimientos seguros, le resultaban tan familiares y a la vez tan distantes como de otra vida. Clayton caminó a paso ligero hacia la casa, sin molestarse siquiera en cubrirse de la lluvia. Unos instantes después, llamaron a la puerta. Brianna se apresuró a abrir. Clayton estaba en el umbral, empapado, con el ceño fruncido y los ojos cargados de preocupación y determinación. «Brianna», le dio un breve abrazo a su hermana. «¿Te encuentras bien?» «Sí», asintió ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias por venir tan rápido. ¿Dónde está?» Clayton entró en la casa sin quitarse la chaqueta mojada. «En el salón, con mamá». Clayton atravesó el pasillo con paso decidido y abrió la puerta del salón. Su mirada se detuvo inmediatamente en Leroy, que estaba de pie junto a la chimenea con aire despreocupado. «Clayton», intentó sonreír Leroy, y le tendió la mano en señal de saludo. «Me alegro de verte, aunque son circunstancias». En lugar de responder, Clayton cruzó 2 pasos la distancia que los separaba y propinó a Leroy un fuerte puñetazo en la mandíbula. Este cayó de espaldas contra la pared, agarrándose la cara. «¡Clayton!», exclamó Brianna, aunque en el fondo comprendía la reacción de su hermano. «Golpeaste a mi madre». La voz de Clayton era aterradoramente tranquila. «Amenazaste a mi hermana. ¿Crees que voy a darte la mano?» Leroy se enderezó despacio, limpiándose la sangre del labio destrozado. «Mira, entiendo cómo te sientes, pero hablemos como personas civilizadas». «¿Civilizada?». Clayton sonrió con amargura. «La gente civilizada no atropella a otros hasta la muerte y huye del lugar. La gente civilizada no amenaza a ancianas». Se volvió hacia su madre, que estaba tranquilamente sentada en el sillón. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te ha hecho daño?». Virginia sonrió débilmente. «Ya está todo bien, hijo. Me alegro de que estés aquí». Clayton se acercó a ella, se arrodilló y le cogió suavemente la mano. «Lo siento, mamá. Siento no haber estado a tu lado cuando me necesitabas». «Ahora estás aquí», respondió Virginia con sencillez, y había más perdón en esas palabras que en cualquier largo discurso. Brianna contempló la escena, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. ¿Cuántos años habían perdido? Ella, Clayton, su madre, distanciados el uno del otro, encerrados cada uno en su propio dolor. ¿Y qué había hecho falta para volver a unirlos? Una nueva tragedia, una nueva traición. Leroy aprovechó el momento para retirarse al rincón más alejado de la habitación. Sus ojos brillaban febrilmente, sus manos temblaban ligeramente. De repente, Brianna se dio cuenta de que era la primera vez que veía a su marido realmente asustado. No fingiendo miedo para la cámara, ni fingiendo emociones para causar efecto, sino realmente asustado.
Clayton se levantó y se dirigió a Leroy. Brianna me lo contó todo por teléfono. Lo del accidente, cómo te escapaste, tus amenazas. Esto es lo que vamos a hacer. Iremos juntos a la policía y tú confesarás todo. ¿Qué te hace pensar que haré eso? Leroy intentó parecer seguro, pero le temblaba la voz. Porque es la única manera de que salgas de aquí por tu propio pie, contestó Clayton con calma. Pasé 8 años en el ejército, 3 de ellos en las fuerzas especiales. Puedo romperte los 2 brazos para que parezca un accidente mientras intentas escapar. O puedes comportarte como un hombre por una vez en tu vida y asumir la responsabilidad de tus actos. Brianna nunca había visto a su hermano así. No había ira ni amenaza en su voz, solo una determinación glacial. Y no le cabía duda de que cumpliría su promesa si tenía que hacerlo. Leroy también pareció darse cuenta. Tragó saliva con nerviosismo, mirando alrededor de la habitación como si buscara la forma de escapar. Aunque confiese, será mi palabra contra la desconocida, dijo al fin. Sin pruebas, el caso se desmoronará en los tribunales. Hay pruebas, intervino Virginia. Henderson guardó el vídeo de la cámara de la gasolinera. Te muestra a ti y a tu coche. ¿Después de todos estos años? Leroy sacudió la cabeza con incredulidad. No se distingue nada. La tecnología moderna puede hacer maravillas en la restauración de imágenes, dijo Clayton. Mi agencia está especializada en ese tipo de cosas. Y créame, si es necesario, financiaré personalmente a los mejores expertos del país. Leroy se desplomó en su silla como si le temblaran las piernas. No se da cuenta de lo que ocurrirá si esta historia sale a la luz. Mi carrera, mi reputación. ¿Es lo único que te importa?, preguntó Clayton indignado. ¿Tu preciada reputación? ¿Y el hombre al que mataste? ¿Y su familia, que lleva 8 años sin saber la verdad? Puedo pagarles una indemnización, se apresuró a decir Leroy. Cualquier cantidad, anónimamente, a través de un abogado. El dinero no les devolverá a su hijo, dijo Brianna en voz baja. Y no te darán el perdón que buscas. No busco el perdón, exclamó Leroy. Solo quiero que esto termine, para que podamos seguir con nuestras vidas como antes. Ya no será como antes, Brianna negó con la cabeza. Nunca. En la habitación reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Brianna miró a su marido y pensó en cómo podía estar tan equivocada sobre el hombre con el que compartía su vida. Todos estos años, el hombre con el que había estado no era el tipo cariñoso y ambicioso del que se había enamorado, sino un ególatra calculador dispuesto a hacer cualquier cosa por su carrera. El teléfono de Leroy vibró. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y se puso ligeramente pálido. ¿Quién es?, preguntó Clayton. El productor del canal, tragó saliva Leroy nervioso. ¿Quieres saber dónde estoy? Esta noche estoy en antena. No vas a ir a ninguna parte, dijo Clayton con firmeza. Excepto a comisaría. Leroy no contestó, absorto en sus propios pensamientos. Su rostro, habitualmente tan expresivo en la pantalla, parecía ahora una máscara sin vida. Solo sus ojos delataban la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Quiero coger algo del coche, dijo de pronto levantándose. Mis papeles. Si vamos a ir a la policía necesitaré mi cartera, mi licencia. Iré contigo, respondió Clayton de inmediato. Salieron al porche. Brianna se acercó a la ventana, observando las 2 siluetas que se dirigían hacia el Audi negro a través de la llovizna. Leroy abrió la puerta y se inclinó para sacar algo de la guantera. Clayton estaba a su lado, tenso y preparado para cualquier eventualidad. Y entonces ocurrió lo que Brianna había temido desde el principio. Leroy se enderezó bruscamente y empujó a Clayton con tal fuerza que éste, sin esperar el ataque, salió volando unos pasos y cayó al suelo mojado. Algo brilló en la mano de Leroy, un objeto metálico que parecía una pistola. Brianna gritó, pero el sonido quedó ahogado por el rugido del motor cuando Leroy saltó al coche y lo puso en marcha. «¡Está intentando escapar!», gritó ella corriendo hacia la puerta. «¡Clayton!». Mientras corría hacia el porche, Brianna vio a su hermano levantarse del suelo, y el Audi negro de Leroy rugió, escupiendo barro por debajo de las ruedas. «¡Mierda!», maldijo Clayton, sacudiéndose el barro de la ropa. «Tiene una pistola. Es pequeña, pero es de verdad». «¿De dónde has sacado una pistola?», preguntó Brianna atónita. «No tengo ni idea». Clayton se dirigió rápidamente a su todoterreno. «Quedaos en casa con vuestra madre, encerraos. Yo iré a por él». «Esperad». Brianna agarró a su hermano del brazo.
Si tiene un arma, es muy peligroso. Yo también tengo un arma, dijo Clayton con calma. Y a diferencia de tu marido, sé usarlas. Entonces voy contigo, dijo Brianna con firmeza. No, se mostró inflexible Clayton. Mamá te necesita, y si Leroy decide volver, alguien tiene que estar aquí. Con esas palabras, subió al coche y arrancando el motor, salió a toda velocidad tras las luces traseras del Audi, desapareciendo en la distancia. Brianna regresó a la casa, temblando, ya fuera por el frío o por la tensión nerviosa. Virginia la recibió con una mirada interrogante. Leroy huyó, explicó Brianna brevemente. Tenía una pistola. Clayton fue tras él. Jesús, susurró Virginia cruzándose de brazos. Deberíamos llamar a la policía. Tienes razón. Brianna sacó el teléfono y marcó el número de emergencias. Enviaron una patrulla, pero dijeron que con este tiempo tardarían un poco. Virginia asintió, mirando por la ventana, donde la lluvia volvía a intensificarse. Siempre ha sido un cobarde. Incluso cuando me amenazó, pude ver el miedo en sus ojos. Brianna miró a su madre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Sobre sus amenazas? ¿Sobre lo que estaba haciendo? Temía por ti, respondió Virginia con sencillez. Me dejó claro que si acudía a ti o a la policía, te haría daño. Y le creí. Había algo en sus ojos, algo inhumano cuando dijo eso. Como si realmente fuera capaz de hacer daño al hombre que juró amar. Brianna suspiró, intentando dar sentido a todo lo que había ocurrido. ¿Cómo había podido tener tan mala suerte con su marido? ¿Cómo había podido pasar por alto la verdadera naturaleza de Leroy detrás de todo ese carisma y encanto televisivos? Egoísta, cobarde, dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar su bienestar. Su maletín, dijo Virginia de repente. Se lo dejó aquí. Brianna siguió la mirada de su madre, y en efecto, vio en un rincón de la habitación el maletín de cuero negro que Leroy siempre se llevaba al trabajo. Con las prisas de la huida, debió de olvidarse de él. Quizá haya algo importante ahí dentro. Brianna se levantó y se acercó al maletín. ¿Estás segura de que debes abrirlo?, preguntó Virginia dubitativa. Es mi marido. Técnicamente todas sus cosas también son mías. Brianna cerró las cerraduras con decisión y abrió el maletín. Dentro estaban las cosas de trabajo habituales de un presentador de televisión. Carpetas con textos para la emisión, un par de bolígrafos, un cuaderno, una corbata de repuesto. Pero debajo de todo, Brianna encontró un pequeño cuaderno con tapa de cuero negro. Nunca se lo había visto puesto a su marido. Al abrirlo, Brianna vio las pulcras notas de puño y letra de Leroy. Las primeras páginas estaban fechadas 3 meses antes, justo cuando, según su madre, Virginia se había puesto en contacto por primera vez con Leroy para hablarle del accidente. Llamada de WH. Conoce el accidente de 2017. Amenaza con decírselo a B. Hay que tomar medidas. La siguiente anotación se hizo una semana después. Reunión con WH. Le ofreció dinero. Se negó. Vieja testaruda. Mencionó a alguien llamado Henderson y una cinta de video. Comprobar. Brianna siguió hojeando las páginas, leyendo las frías y calculadoras notas de su marido con creciente horror. Planeaba cada movimiento, cada acción contra su madre con precisión militar. Reunión con Phillips, departamento jurídico del canal. Preguntó hipotéticamente por la prescripción de los casos de atropello mortal. Dije que estaba reuniendo material para un reportaje. 8 años aún están dentro del plazo de prescripción. No es bueno. VH. Sigue siendo testarudo. Las amenazas son ineficaces. Tal vez deberíamos tomar un enfoque más proactivo. Comprueba el horario de B cuando esté fuera el tiempo suficiente. Y finalmente, una entrada de hace solo 15 días. Compré un arma AM ilegal, sin identificación, para emergencias. La guardo en el coche. Brianna cerró el libro de golpe y sintió que las náuseas le subían a la garganta. No eran las acciones espontáneas de un hombre acorralado. Era un plan elaborado. Leroy llevaba meses preparándose para silenciar a su madre, a cualquier precio. Brianna estaba sentada en la comisaría de policía de Hoover City, aferrada a un vaso de plástico con café enfriado hacía tiempo. Había pasado una semana desde el día en que su mundo se puso patas arriba. Una semana de interrogatorios, declaraciones, noches en vela y reflexiones angustiosas. Aún no podía comprender del todo que su marido, el hombre con el que había vivido 6 años, fuera capaz de semejantes actos. Leroy fue detenido esa misma noche. No llegó muy lejos. Una patrulla de policía detuvo su Audi negro en la salida del condado. Según los agentes, ni siquiera intentó resistirse. Se limitó a sentarse al volante, con la mirada perdida,
mientras le sacaban del coche y le esposaban. Le encontraron una pistola, pequeña pero real, como dijo Clayton, sin matrícula ni registro. «Señorita Hewlett», la voz del detective Morgan la sacó de su ensoñación. «Hemos terminado por hoy. Gracias por su cooperación». Brianna asintió y se levantó. El detective, un hombre de mediana edad con los ojos cansados y las sienes encanecidas, la miró con simpatía. «Unos días más y podrá volver a la normalidad. Hemos reunido pruebas suficientes para acusar a su marido no solo de atropello mortal y abandono del lugar del accidente, sino también de amenazas, detención ilegal y violencia contra su madre». «Ex marido», se corrigió Brianna. «Pedí el divorcio». «Claro que sí», asintió el detective. «Lo comprendo. Su abogado ya se ha puesto en contacto con nosotros para hablar del proceso de divorcio». Clayton esperaba a Brianna a la salida de comisaría. Estaba apoyado en su todoterreno y fumaba, un hábito que ella creía que hacía tiempo que había abandonado. «¿Cómo te ha ido?», preguntó, dejando caer la colilla y pisoteándola. «Lo de siempre», respondió Brianna cansada. «Las mismas preguntas, las mismas respuestas. Pero el detective Morgan dice que acabará pronto». Clayton asintió, abriendo la puerta del coche. «Vamos a casa, mamá nos espera». A casa significaba ahora la casa de Virginia. Tras la detención de Leroy, Brianna no se atrevía a volver al piso que compartían. Demasiados recuerdos, demasiadas mentiras. Le había pedido a su amiga que empacara lo estrictamente necesario y planeaba decidir el resto más tarde, cuando las cosas se hubieran calmado. Clayton también se había trasladado temporalmente a casa de su madre, tomándose tiempo libre de su agencia para estar al lado de su hermana y de su madre en estos momentos difíciles. A Brianna el trayecto hasta Pine Ridge le pareció más corto de lo habitual. El paisaje otoñal al otro lado de la ventanilla, hojas doradas y escarlatas, campos adormecidos preparándose para el invierno, parecía casi surrealista frente a la tormenta que azotaba su alma. Clayton guardó silencio, dándole la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Era una de sus mejores cualidades, la capacidad de estar presente sin imponer su presencia. Cuando llegaron a la casa, Brianna notó que tenía otro aspecto. Clayton y un carpintero local habían pasado el fin de semana reparando el porche y pintando la fachada. Habían podado los viejos arbustos y limpiado el césped de hojas caídas. La casa seguía necesitando reparaciones importantes, pero ya no parecía tan descuidada como antes. Virginia se reunió con ellos en la puerta, con Rocco a sus pies. Tenía mejor aspecto que la semana anterior. El pelo limpio, la ropa arreglada, un aspecto más animado. Cuando vio a su hija, sonrió. «Llegas justo a tiempo para cenar. He preparado tu plato favorito, verduras asadas». Brianna abrazó a su madre, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Cada vez que regresaba de la comisaría, sentía a la vez el alivio de que la pesadilla con Leroy se estuviera desvaneciendo en el pasado y la dolorosa constatación de cuánto tiempo había perdido estando lejos de su familia. Después de cenar, cuando Clayton fue a ayudar a un vecino a arreglar el tejado, Brianna y Virginia se quedaron solas en el salón. La vieja casa, que a Brianna siempre le había parecido fría e inhóspita, ahora estaba llena de calidez. El fuego de la chimenea crepitaba y olía a bollería recién hecha y café. Virginia estaba tejiendo, una vieja afición a la que había vuelto tras muchos años de ausencia. Sus dedos se movían con confianza y las agujas golpeaban suavemente unas contra otras. «Ha llamado Henderson», dijo Virginia de repente, sin dejar de tejer. «Quería darme las gracias. Dijo que su hijo ya podía descansar en paz». Brianna asintió. Aún no había conocido al padre del chico muerto, pero pensaba hacerlo pronto. La detective Morgan le había advertido que podría ser un encuentro difícil, pero ella sentía que le debía una disculpa personal, aunque no tuviera la culpa de lo ocurrido. «Eres fuerte, hija», dijo Virginia en voz baja, mirándola por encima de las gafas. «Siempre lo has sido. En eso te pareces a tu padre». «No me siento fuerte, mamá», admitió Brianna con sinceridad. «Cada vez que pienso en Leroy, en lo que hizo, ¿cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude no ver quién es en realidad?» «Vemos lo que queremos ver», dijo Virginia con sabiduría, «especialmente cuando se trata de los que amamos. Yo también estuve ciega. Dejé que la pena y el alcohol arruinaran mi vida y mi relación con vosotros, hijos. Todos cometemos errores, Brianna. Lo importante es encontrar la fuerza para admitirlos y seguir adelante». Estas palabras recordaron a Brianna una desagradable conversación que había tenido esa mañana. Petra Montgomery,
su colega en la editorial, había llamado con la noticia. Todo Hoover bullía en torno al escándalo de Leroy Pearson, el famoso televangelista acusado de asesinato. Y, como se vio después, las opiniones estaban divididas. Muchos, sobre todo los admiradores de Leroy, se negaban a creer que fuera culpable, creyendo que se trataba de una conspiración rival o de un intento de la familia de Brianna de sacarle dinero. «Deberías saber», dijo entonces Petra, insegura, «que algunas personas de la oficina dicen que traicionaste a tu marido, que deberías haberlo apoyado como fuera». Brianna guardó silencio, aunque por dentro le hervía el resentimiento. ¿Cómo podía apoyar a un hombre que había atropellado hasta la muerte a un inocente y había huido? ¿Quién había amenazado a su madre y la había mantenido encerrada? ¿Quién estaba dispuesto a hacer daño a la propia Brianna para preservar su excelente reputación? «Ya pasará», dijo Virginia, como si leyera sus pensamientos. «La gente lo olvidará. Encontrarán un nuevo tema para los cotilleos». «No se trata de cotilleos, mamá». Brianna se frotó las sienes, sintiendo que le venía el dolor de cabeza. «Leroy había sido toda mi vida durante los últimos 6 años. Planeamos un futuro, hijos, y ahora resulta que todo se basaba en mentiras». Virginia dejó de tejer y se acercó a su hija, cogiéndole la mano. «No toda tu vida ha sido una mentira, Brianna. Tu trabajo, tus logros, la gente a la que has ayudado, todo es real. Y Clayton y yo somos reales, tu familia». Brianna apretó la mano de su madre con gratitud. Es extraño cómo la tragedia a veces se convierte en un catalizador para reparar los lazos rotos. Hasta hace un mes, no se habría imaginado sentada así con su madre, hablando abiertamente de sus sentimientos. Esa tarde, el abogado de Brianna llamó. El divorcio iba más rápido de lo esperado, sobre todo dadas las circunstancias. Leroy no impugnó ninguna de las demandas, aparentemente resignado a lo inevitable. Pero había un problema: sus padres. «Quieren reunirse contigo», le informó el abogado. «Insisten en una conversación privada». Brianna nunca había estado especialmente unida a los padres de Leroy. Un matrimonio primitivo de la alta sociedad de Hoover, siempre se habían mantenido distantes, aunque eran lo bastante educados. El señor Pearson, un antiguo y poderoso abogado, ahora juez honorario jubilado, y la señora Pearson, activista de varias organizaciones benéficas, habían proporcionado a su hijo la plataforma de lanzamiento perfecta en la vida, y como resultó, le ayudaron a evitar la responsabilidad de un accidente mortal. «No quiero conocerlos», dijo Brianna con firmeza. «Al menos no ahora. Amenazan con impugnar la división de bienes», advirtió el abogado. «Alegan que parte del dinero que usted considera adquirido conjuntamente se lo dieron en realidad a su hijo antes de casarse». «Que se lleven lo que quieran», replicó Brianna cansada. «Solo quiero que esto termine». Después de hablar con el abogado, salió al porche. Necesitaba un poco de aire fresco. El crepúsculo descendía sobre Pine Ridge, coloreando el cielo con delicados tonos rosas y morados. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban y el olor a humo llegaba desde la propiedad vecina, el olor de alguien quemando hojas otoñales. Sonidos y olores tan cotidianos y familiares. La vida seguía, pasara lo que pasara. Clayton se unió a ella y le tendió una taza de té caliente. «Toma. Mamá dice que te gusta con menta». Brianna sonrió y aceptó la taza. «Gracias». «¿Cómo va el tejado, Esther?» «Casi terminado», contestó Clayton, sentándose en los escalones junto a ella. «Un par de días más y estará como nuevo. Por cierto, Esther te manda recuerdos y dice que está orgullosa de ti». Brianna asintió, sintiendo una cálida oleada de gratitud hacia la anciana vecina, cuya llamada de aquel día podría haber salvado la vida de su madre. «¿Y cómo van las cosas con la policía?», preguntó Clayton tras una pausa. Poco a poco, Brianna bebió un sorbo de té. «Han recuperado el vídeo de la gasolinera. La calidad no es perfecta, pero se reconoce a Leroy. Y han encontrado un testigo, un mecánico que reparó su coche al día siguiente del accidente. Recuerda que el faro delantero estaba roto». Clayton asintió pensativo. «Es una pena que nadie hubiera relacionado estos hechos antes». «Leroy era precavido», sonrió Brianna con amargura. «Y su padre utilizó sus contactos para mantener el caso en secreto. La detective Morgan me enseñó una copia del informe original del accidente. Ni siquiera mencionaba la posibilidad de atropellar a un peatón. Solo decía que el conductor perdió el control y cayó en una zanja. Corrupción», resopló despectivamente Clayton. «Incluso en una ciudad pequeña como esta». Se quedaron un momento en silencio.
observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían por el horizonte, dando paso a las estrellas. «Estoy pensando en quedarme aquí», dijo Brianna de repente. «Con mamá, al menos durante un tiempo». Clayton se volvió hacia ella, enarcando una ceja con sorpresa. «¿Y tu trabajo en Hoover?» «He hablado con mis superiores. No les importa que trabaje a distancia durante unos meses. De todos modos, paso la mayor parte del tiempo editando manuscritos y puedo hacerlo en cualquier sitio». «¿Es por los cotilleos?», preguntó Clayton con astucia. «No tienes por qué huir, Brianna. No es culpa tuya». «Lo sé», asintió ella. «No es eso. O no solo eso. Mamá necesita apoyo. Va a empezar un tratamiento contra el alcoholismo. Es una decisión que Virginia tomó hace 2 días, después de una larga charla con los niños. Admitió que el alcohol era una forma de escapar del dolor y la responsabilidad, y que ahora que Brianna y Clayton han vuelto a su vida, quiere cambiar. Convertirse en una versión mejor de sí misma, por ellos y por sí misma. «Podría ayudar económicamente», se ofreció Clayton. «Pagar una buena clínica». «Ha dicho que no», sacudió la cabeza Brianna. «Dijo que quería hacerlo sola, con el apoyo del grupo local de Alcohólicos Anónimos, y creo que es la decisión correcta. Es importante que sienta que controla su propia vida». Clayton asintió, reconociendo la sabiduría de esas palabras. «Es más fuerte de lo que pensábamos, de lo que ella pensaba. Todos somos más fuertes de lo que pensamos», dijo Brianna en voz baja, mirando las estrellas. A la mañana siguiente, Brianna se despertó temprano. El sol empezaba a salir por el horizonte, coloreando el cielo de un suave rosa. La casa estaba sumida en el silencio. Clayton y Virginia seguían durmiendo. Bajó tranquilamente a la cocina, puso la tetera y se sentó junto a la ventana, observando el despertar del mundo. El teléfono vibró suavemente, anunciando una nueva carta. Era de Nancy Cromwell, su jefa en la editorial. «Querida Brianna, espero que estés aguantando. Te envío un nuevo manuscrito. Creo que te interesará. Es la historia de una mujer que vuelve a empezar su vida después de una traición. Es similar a tu situación, pero estoy segura de que puedes trabajar con ella objetivamente. Todos te echamos de menos en la oficina. Vuelve cuando estés lista». Brianna sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. A pesar de las habladurías y las miradas sesgadas de algunos de sus compañeros, había quienes creían en ella, la apoyaban. Nancy siempre había sido una de ellas. La tetera hirvió y Brianna se levantó para preparar té. En la nevera colgaba una lista de reuniones de Alcohólicos Anónimos en una ciudad vecina. Virginia tenía que asistir a su primera sesión esta tarde. Brianna se ofreció a acompañarla, pero su madre insistió en que podía arreglársela sola. «Este es mi camino, hija. Debo recorrerlo sola». Poco a poco la casa se fue despertando. Clayton bajó las escaleras, frotándose los ojos con sueño, pero ya vestido para su footing matutino. Luego apareció Virginia, desacostumbradamente pulcra, con el pelo recogido en un moño. Desayunaron juntos, por primera vez en años como una verdadera familia. Después del desayuno, Brianna fue a la redacción del periódico local. Decidió conceder una entrevista, una sola, para frenar la marea de rumores y especulaciones. Para contar su versión de la historia, veraz y sin dramatismos. El periodista, un joven de mirada seria, la escucha atentamente, anotando cada palabra. «¿No tiene miedo de que no le crean?», preguntó al final. «Su marido tiene muchos admiradores. La gente no quiere pensar mal de un hombre al que ven todas las noches en sus salones». «Digo la verdad», replicó Brianna con sencillez. «Y tengo pruebas. Y la gente es libre de creer lo que quiera. Están en su derecho». Mientras conducía a casa, pensó en lo extraña que era la vida. Hacía un mes se creía felizmente casada, haciendo planes para el futuro, sin darse cuenta de que todo ese tiempo había estado viviendo al lado de un hombre capaz de asesinar y traicionar. Y ahora su vida estaba en ruinas. Pero de esas ruinas, sin prisa pero sin pausa, empezaba a crecer algo nuevo, algo real. Por la noche, Virginia volvió de su primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Parecía cansada, pero había una nueva expresión en sus ojos. Determinación. «¿Cómo le fue?», preguntó Brianna con cautela. «Fue extraño», respondió Virginia con sinceridad. «Es difícil hablar de tus problemas delante de extraños. Pero hay una mujer allí, más o menos de mi edad. Lleva 15 años sobria. Dijo que si ella podía hacerlo, yo también». Brianna abrazó a su madre, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Claro que puedes. Nos tienes a nosotras».
Aquella noche los tres se sentaron en el porche, Brianna, Virginia y Clayton. Rocco estaba tumbado a sus pies, levantando de vez en cuando la cabeza para olisquear el aire. El sol se ponía, coloreando el cielo en tonos dorados y morados. Apenas hablaban, solo disfrutaban del momento y de su mutua compañía. El teléfono de Brianna vibró. Había un mensaje del detective Morgan. Leroy lo había confesado todo. Había decidido declararse culpable a cambio de una condena reducida. Eso significaba que probablemente se evitaría un juicio. No tendría que revivir todos aquellos dolorosos sucesos, testificando ante docenas de desconocidos. Brianna mostró el mensaje a su madre y a su hermano. Los tres guardaron silencio, digiriendo la noticia. «Así que se ha acabado de verdad», dijo por fin Clayton. «No», dijo Brianna negando con la cabeza. «Era solo el principio. No sabía lo que le esperaba. Si sus colegas seguirían cuchicheando a sus espaldas cuando volviera a la editorial. Si Virginia sería capaz de mantenerse sobria mientras superaba su lucha diaria contra la adicción. Si Clayton se quedaría a su lado o volvería a su vida en otro estado. Tantas incógnitas, tanta incertidumbre. Pero al mirar a su madre y a su hermano, a la cálida luz que entraba por las ventanas de la casa que poco a poco se estaba convirtiendo en un verdadero hogar y no solo en un lugar de amargos recuerdos, Brianna sintió una extraña calma. Pasara lo que pasara, lo superarían juntos, como una familia. No era el final feliz de un cuento de hadas. Las heridas sanarían, pero las cicatrices permanecerían. La confianza en las personas, especialmente en los hombres, tendría que reconstruirse. Habría días en que el dolor de la traición volvería con renovado vigor, pero habría otros días, días de tranquila alegría, de pequeñas victorias y grandes descubrimientos. La vida seguía, pasara lo que pasara.